Saludos mis queridos amigos. Hoy el estudio que quiero compartir contigo es 5 claves para que tu vida cristiana pueda tener éxito. Hay muchas, pero quiero resumir solo 5. He orado para que Dios te ayude y puedas encontrar en este estudio bíblico a Jesucristo como tu Salvador personal. Y una vez que encuentras a Cristo como tu Salvador personal y te entregas a Jesús por medio del bautismo y comienzas una vida nueva, hay algunas cosas que ya tú quizás conoces, pero qué bueno que podamos recordarlas. Podemos resumir 5 cosas, 5 buenos hábitos, 5 claves, llámala como tú quieras, pero son 5 detalles que te darán a ti resultado en tu caminar con Jesús. Número 1. Acepta siempre la luz. Primera San Juan capítulo 1 versículo número 7 nos dice: pero si andamos en la luz, tenemos comunión con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La luz es Jesús. En toda la escritura la luz es un simbolismo de Jesucristo. Desde Génesis capítulo 1, donde dice sea la luz, y fue la luz. Luego San Juan capítulo 1 nos dice que es el verbo de Dios, que está reflejándose en Génesis 1, que esa voz ejecutiva de toda la creación de Génesis 1 se hizo carne y habitó entre nosotros. Luego Juan dice en el capítulo número 1 de su evangelio que todas las cosas fueron creadas por él y para él. Y luego Pablo también dice que todas las cosas animadas e inanimadas han sido creadas por él y por medio de él. Hebreos capítulo 1 también dice que Dios nos habló en el pasado por los profetas, pero hoy nos habla por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por la cual se ha reflejado en nosotros, además de la naturaleza, además de la providencia, además de usar el libro texto, la naturaleza, la providencia y usar las Sagradas Escrituras, se nos ha revelado también por medio de su Hijo Jesucristo. Así que Jesús es la luz. Y si tú andas en la luz, no andas en tinieblas. Si tú andas en Cristo Jesús, entonces tú andas en el éxito. Por eso dice, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Siempre andando en la luz. La luz es Jesús. Si andas en Cristo no vas a tener tropiezo. Número 2. Mantente siempre firme en Cristo. Acepta la luz que es Cristo, pero mantente firme en Cristo. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5, permítame leer lo que dice: permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros. Si no permaneces en mí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús reconoce que nosotros no tenemos fuerza para vencer el mal. Tampoco tenemos fuerza para vivir por nosotros eternamente y para siempre, lógico. Quizás tendremos buenos deseos, pero esos buenos deseos hay que acompañarlo con mucha oración, con mucho esfuerzo. Pero lo que Jesús está diciendo es que separado de Él, sin Él no hay conexión. Es decir, sin Él no hay luz. Sin aceptar a Jesús y sin permanecer en Cristo, no hay poder. Jesús dice, es bueno los buenos deseos, pero a menos que permanezcas en mí, así como la vid, ya que los frutos no se dan por sí mismos. Los frutos llegan como resultado de que hay una conexión a la vid. Jesús dice, vosotros sois los pámpanos, pero yo soy la vid. Pero el que permanece en mí, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Definitivamente necesitamos aceptar a Jesús, que es la luz, pero permanecer en Jesús, que es la luz. Y ahora tú dices, está muy bien lo que tú dices, Pastor Walkie, pero ¿cómo voy a permanecer entonces en Jesús? Bueno, aquí viene la tercera clave del éxito. Número 3. Escucha la voz de Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras. Juan 5:39 es muy clave. Jesús dice, permaneced en mí, pero también dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. O sea, cada vez que tú abres la Sagrada Escritura, estás escuchando la voz de Dios. Por eso es que el diablo, que es el líder del equipo perdedor, el enemigo de las almas,
su trabajo, su tarea es que tú no tengas acceso al estudio de la Santa Biblia. O sea, el trabajo del diablo es que la Biblia no aparezca por ningún lado en tu vida, que tú no escuches la voz de Dios por medio de la Sagrada Escritura, que no leas la Biblia, que no escudriñes la Escritura, que no hagas estudio bíblico, que no tengas nada, ninguna relación con lo que tenga que ver el estudio de la palabra de Dios. Porque Él sabe que si Él corta esa vía de que tú puedas permanecer en Cristo por medio de su palabra, entonces sabe que tu mente puede llenarse de filosofías. Esas filosofías son cisternas rotas. Entonces tú puedes entrar en confusión. Por eso la palabra Babel, que significa confusión en la Sagrada Escritura. ¿Por qué la mente se puede confundir? Porque escucha tantas teorías, tantas doctrinas que después no sabe ni en qué creer. Y entonces el trabajo del diablo, que es el enemigo de las almas, es cortar la comunicación que tú tengas con Dios por medio del estudio de la Biblia. El diablo sabe que cuando tú abres la Biblia, Dios te está hablando directamente a tu conciencia. Y sabes, hay poder en la palabra de Dios. Es esa misma acción creadora, es la misma acción que crea en ti un ser nuevo. Cada vez que tú y yo escudriñamos, abrimos la Biblia, tenemos acceso a la Biblia, a la palabra de Dios, estás desanimado, como sea. Cada vez que tú abres la Biblia hay poder, en ese libro hay demasiado poder, el diablo lo sabe. Por eso Hechos 17:11 nos dice que los bereanos, un ejemplo del Nuevo Testamento, dice que ellos fueron nobles. ¿Por qué fueron nobles? Inteligentes. Dice que ellos eran nobles porque ellos escudriñaron las escrituras, recibieron la escritura, estudiaron con solicitud, con vehemencia la escritura y veían cada día si lo que estaba diciendo los predicadores estaba de acuerdo conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Y verificaban que esto era así. Y dice que esa iglesia, que era humildemente, digamos, no tenía tanto poder adquisitivo como Corinto, por ejemplo, llegó a ser una iglesia tan extraordinaria que aún la ofrenda o la colecta que Pablo hizo para los hermanos de Jerusalén, esta iglesia donó más y más que aquellas que tenían mayor capacidad de poder adquisitivo, porque ellos se habían entregado primeramente a Jesucristo y a la palabra de Jesús. Y es que cuando tú te entregas a Cristo y escuchas la voz de Jesús por medio de la palabra, definitivamente eres transformado. Por eso el diablo no quiere que tú estudies la Biblia. Él sabe que si tú estudias la Biblia, te vas a convertir al reino de los cielos. Vas a tener poder. Dunamis en griego, que se traduce dinamita. Vas a tener esa dinamita, ese poder. El cuarto secreto es que también el enemigo no quiere que tú seas una mujer de oración ni un hombre de oración, porque él sabe que cada vez que tú oras, derramas tu alma a Jesucristo, le cuentas a Jesucristo tus problemas, tus temores, tus dudas, tus miedos y hablas con Dios como tu Padre. El diablo sabe que en vez de llevar tus problemas a los seres humanos, se los llevas a Dios. Y cuando tú le llevas los problemas a Dios, entonces tu carga es más liviana. Se cumple lo que dice Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces tú descansas. Un ejemplo lo vemos en Daniel, el profeta, capítulo número 6, verso 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Por eso es que Daniel fue un gran profeta de Dios, porque Daniel oraba. Se comunicaba con Dios, Dios le hablaba por medio de la escritura, pero Daniel hablaba con Dios por medio de la oración. Mientras más oración, más poder. Más oración, más poder. More pray, more power. More pray, more power. Más oración, más poder. Y número 5, comparte tu fe. Compartir la fe es tan importante, porque compartir la fe te lleva a ti a hablar con Dios y a escuchar a Dios. Marcos 5:19 dice: mas Jesús no se le permitió, hablando acerca del endemoniado de Gadara, que Jesús sanó, y que éste quería irse con Jesús. Jesús no lo dejó ir en su barca, le dijo: no, yo tengo una misión para ti aquí. ¿Cuál? Jesús le dijo: mira, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Y esa fue la tarea que Jesús le encomendó para que este muchacho, rescatado del imperio de la muerte, rescatado, vivía en los sepulcros, se atormentaba con piedras día y noche, la policía no podía con él,
Dice que su rostro ya era peor que un animal. Dice que más de 2000 demonios tenían sujetado a este muchacho. Pero Jesús lo liberó. Y es increíble que Jesús le da a él una encomienda para que él pueda ejercitar su fe y se mantenga firme ahora en el nuevo camino y no regresar atrás. Y lo que nos parece a nosotros sencillo tiene mucho poder. Jesús le dijo, vete a tu casa, cuéntale a las personas lo que yo he hecho contigo, da tu testimonio, diles cómo eras tú antes de encontrarme y cómo eres ahora de que tú me has encontrado. Si tú hablas de mí, entonces la testificación te llevará a hablar con Dios por medio de la oración y te llevará a escudriñar las escrituras. Y mientras te mantengas conmigo, mientras aceptes que yo soy la luz, mientras permanezcas en mí, mientras escuchas mi voz por medio de la escritura, mientras hablas con tu Padre por medio de la oración y testificas, entonces todo lo que tú le pidas a mi Padre en mi nombre será hecho. Ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas, cómo era tu vida antes de Cristo y cómo es tu vida después de Cristo. Si hacemos estas 5 cosas, aceptar la luz que es Jesús, permanecer en Cristo, escuchar la voz de Cristo, hablar con nuestro Padre por medio de la oración y testificar, cuéntale a las personas lo que Cristo ha hecho en tu vida, lo que Jesús está haciendo en tu vida, entonces definitivamente nada ni nadie te podrá detener a ti en el camino al reino de los cielos. Que Dios te bendiga y que puedas comenzar con la ayuda de Jesucristo a colocar estas 5 claves en tu vida espiritual, porque hay poder en el nombre de Jesús.